En enero de 2013, el ufólogo Stan Hernández se encontraba dando una conferencia acerca de entidades extraterrestres dentro de una convención en Estados Unidos. Y tras terminar con su participación, un hombre se acercó a él para contarle una historia que lo ha perseguido durante un buen tiempo. El nombre de este sujeto era Scott Murray, de 48 años de edad. Le reveló que necesitaba ayuda urgente para resolver un misterio. El relato de Scott comenzó indicándole a Hernández que gran parte de su vida adulta trabajó como camionero de carga, mientras que a su vez los ojos del señor Murray comenzaban a rodearse de lágrimas conforme contaban los acontecimientos de esta historia. En dicho relato, Scott estaba conduciendo su camión durante una noche a las afueras de Michigan, cuando inesperadamente recibió una llamada de su esposa Elizabeth. La voz de la mujer se escuchaba en un tono de angustia y a su vez aterrada. Ella afirmó que estaba en el patio trasero de su casa, pero de manera repentina se desmayó y despertó un par de horas más tarde. Elizabeth pensó que había sido drogada y consecuentemente abusada sexualmente. Tras escuchar las palabras de su esposa a través del celular, Murray giró en dirección hacia su casa y le dijo que llamara a la policía. Una vez recorrido la carretera hacia su hogar, se percató que no había ninguna patrulla, por lo que teorizó que Elizabeth no llamó a nadie luego de hablar con él. Al abrir la puerta y adentrarse en la vivienda, vio que su esposa estaba aterrorizada. Ambos estuvieron juntos durante varios minutos y ella no mencionó nada, hasta que en determinado momento comenzó a exhalar susurros, y de su boca resonó una frase: "Fueron extraterrestres", además de revelarle a Scott que ellos le hicieron cosas horribles. Según en palabras de Murray, Elizabeth era una persona sumamente racional, por lo que escucharla decir esas cosas le causó bastante impresión y extrañeza. Luego de un rato, ella logró estabilizarse un poco, así que la llevó al hospital más cercano. Según los especialistas, no había ningún rastro de drogas en su cuerpo, ni mucho menos indicios de agresión sexual. Simplemente había una extraña quemadura de origen desconocido en su hombro derecho. Como el buen esposo que era Scott, no regresó a trabajar durante algunos días, para así ayudar a Elizabeth con su recuperación luego de los sucesos de aquella noche. A la mañana siguiente, Murray salió a cortar el césped del patio trasero y descubrió 4 grandes quemaduras impresas en la hierba, en un patrón circular y preciso. La confusión invadía la mente de Murray al ver ese hallazgo, así que optó por examinar aún más la escena. En eso se le ocurrió mirar hacia arriba, solo por si acaso, y vio que las hojas de los árboles estaban quemadas, pero la zona del árbol estaba a más de 6 metros de altura. Cabe recalcar que su casa está a unos minutos de la ciudad más cercana, por lo que no había vecinos a quienes acudir en caso de emergencia. El tiempo pasó y Elizabeth poco a poco comenzó a mostrarse mejor. No obstante, había ocasiones en las que se comportaba de manera errática, a lo que muy probablemente se trató de un trauma fruto de los sucesos de dicha noche. Al ver la situación de su esposa, Scott optó por buscar a un especialista en hipnosis y afortunadamente lo encontró. El fin de esta decisión fue para saber con exactitud qué fue lo que sucedió en el momento de su posible abducción.
Ella reveló que se encontraba en el patio y un gran objeto se posó encima de ella a varios metros en el aire. Luego una estela de luz incandescente la envolvió totalmente, justo donde yacían las marcas de quemaduras en el césped. Acto seguido, ella fue succionada por esa luz y transportada hacia el interior de la nave. En ese lugar se le presentaron un grupo de entidades, mismas que comenzaron a hacerle distintos experimentos. Tras haber contado toda la historia sobre su abducción, pareciese que Elizabeth se habría secado un gran peso de encima. Pero los días libres de Scott estaban por terminar, así que antes de volver a trabajar, Murray decidió dejarle a su esposa una pequeña arma de fuego para su protección. Lamentablemente, esto no resultó de la forma en la que debería. La noche siguiente, Scott Murray regresó a casa luego del trabajo y al entrar a la sala encontró el cuerpo de Elizabeth con un tiro en la cabeza. Luego de tan lamentable acontecimiento, el hombre decidió buscar respuestas, así que recolectó muestras de la hierba quemada de su jardín para buscar a un especialista que les hiciera algunas pruebas. Dejó la evidencia en una universidad cercana y horas más tarde el investigador lo contactó para revelarle que las muestras contenían un alto índice de radiación. Sin embargo, días más tarde no hubo nuevas noticias sobre sus muestras, así que fue personalmente a la universidad, pero ahí contradijeron todo lo que se había revelado con anterioridad, que la evidencia no tenía radiación alguna y solo se trató de un error, además de regresárselas inmediatamente y que nunca más volviera con ellas. Es ahí cuando días más tarde se enteró de que Stan Hernández daría una conferencia en Las Vegas y decidió ir a contarle su historia. ¿Qué fue lo que pasó luego del encuentro de Hernández y Murray? Porque se desconoce si hubo alguna ayuda por parte del investigador extraterrestre. O por otro lado, ¿será que estos acontecimientos pasaron en verdad? ¿O son parte de un plan elaborado? Al día de hoy, este caso sigue siendo un total y enigmático misterio dentro de los recovecos del universo. Sin embargo, varias preguntas yacen latentes en el aire, y a veces es mejor que algunas respuestas sigan ocultas en lo más profundo del misterio. Esto fue El Despertar de la Noche. Mi nombre es Hernán Sánchez. Hasta la próxima.